ofrecer un turnedo que te vas a chupar los dedos. ¿Qué es eso? En serio, es una cosa riquísima, una delicia. ¿No sabes lo que es el No lo turnedo? conozco yo, el En el turnedo. público nadie sabe lo que es el turnedo. De verdad, ¿Turnedo? qué incultura culinaria. Hay una señora que dice que sí. Bueno, vamos a resolver esta incultura culinaria con Adolfo. Adolfo, cuéntanos a todos qué es un turnedo. ¿Cómo no podéis saber lo que es un turnedo? Dios mío, Eso mira, yo os lo voy a explicar esta tarde, pero os lo voy a explicar con la ayuda de Gabriel. Buenas tardes. Vamos a explicarlo lo primero, porque no tienen ni idea mis compañeros de qué es un turnedo. Pues es una palabra de momento francesa, que se diría algo así como tournedo, ¿no? Sí, turnedo es un corte transversal, lo sacamos de la pierna del Ternasco de Aragón, ¿vale? Se deshuesa y se corta. Este sería... Se quedaría así. Se quedaría así, Es se un vuelve cor- con la crepineta, Ajá. ¿vale? Es un corte de unos 3 centímetros y deshuesado. Claro, es el corte, pero hablamos del ternasco, Hablamos el ternasco de la sí, tierra. Se ha generalizado y ahora estamos hablando del Ternasco de Aragón. Y hoy lo vamos a preparar con una salsa de curry y de foie, para la cual vamos a necesitar todos estos ingredientes. ¿Los presentamos? Sí. Venga, vamos a verlo. Simplemente tenemos un poquito de sal y pimienta para sazonar, tenemos un foie gras, Wow. tenemos un curry que es una mezcla de especias de la casa, de Cristian, tenemos cebolla dulce de fuentes y un poquito de ajo, ¿vale? Luego para flanquearlo todo, un poquito de coñac y poco más. El buen producto necesita poco ingrediente. Pues ya está, si te parece comenzamos con la receta, que lo primero es meter al horno Vamos a meter al horno la patata, La patata. ¿vale? Que es lo que más le cuesta para guarnecer luego el plato, y el turnedo. Pues venga, Vale. vamos a ello. Metemos la patata envuelta en papel de plata para De que... plata, ¿vale? Para que sude y se haga, la verdad, que bastante más rápido. Pues venga, vamos a meterla ya y también vamos a meter ahora en un segundito a esas brasas que dan un calorcito con este frío que hace más bueno. Metemos también el turnedo ¿Vale? Este sería el turnedo. y eso se metería aquí durante ¿cuánto tiempo? Pues 4 minutos por cada lado, la verdad que sería fantástico. Pues lo dejamos ahí un ratito que se empiece a hacer y si os parece, si te parece, mientras comenzamos a hacer la salsa. ¿Vale? Pues para la salsa necesitamos poner una cazuela al fuego con un poco de aceite. Vamos a dejar ahí que mis compañeros si no lo ven, así. ¿Vale? Vale. Nada, pues un poquito de cebolla. Si quieres, te pones tú ahí, te voy pasando los ingredientes. ¿Cuál es el siguiente? A ver. Pues ahora flameamos la cebolla un poquito con el ajo y el brandy. Así que pásame el ajo para darle Vale. un poquito de aceite. Sí. Vale, echamos un par de dientitos de ajo. Y el brandy. Sí, le damos un poquito de calor, simplemente para que coja temperatura y se pueda flambear. Esto ya va oliendo, ¿verdad? Ya va soltando el olorcillo Sí, buena cebolla, cebolla de fuentes. y ahí hemos enflambeado. En este momento, ¿vale? Tendríamos que dorar un poquitín la cebolla y en el momento que se reduzca el brandy perdería el fuego, ¿vale? Le añadiríamos el foie y el curry. Vale. Pues lo añadimos, pues. Sí, le añadimos El foie que lo tengo por aquí. el foie, ¿vale? Son unos trocitos de foie gras. El foie gras me decías que como es graso, en el momento en el que le da un poco el calor se derrite, En el ¿no? momento que se da el calor, aquí no trabajamos con ningún tipo de nata ni ningún ingrediente diferente, ¿vale? Son todos productos naturales. Estamos hablando de un curry que, bueno, pues es una mezcla de aquí de la casa. En el momento que este foie se funda y se ligue con la cebolla, el agua que va soltando y el juguito que hemos echado del coñac, pues la verdad que quedaría una salsita bastante rica. Después de unos minutos ahí, lo que haría falta sería pasarlo por la batidora o por el robot de cocina, ¿no? Sí, por el robot de cocina, pues nada, esto unos 10 minutos que coja bien el jugo, se trituraría, ¿vale? Y el resultado de la salsa, ¿vale? Una vez triturada, sería ese que tenemos ahí. Lo cambiamos. Tachán, magia de la tele, ya lo tenemos ¿Vale? hecho. Esta sería la salsa terminada, una salsa con un toque amarillo, con una grasita del foie, la verdad que bastante rica, una salsa espesa, natural y con un aroma, la verdad que no lo podéis oler, pero fantástico. Yo sí que lo puedo leer y sí que puedo dar buena fe de lo bien que huele esa salsa tan rica que acabamos de preparar. Hemos dejado ahí haciéndose el ternasco. Uy, madre mía, el humo que sale de ahí. Sí, huele estupendamente. Pues eso, son 4 minutitos o así. Lo importante del ternasco es que tiene que estar a un punto exacto, ¿no? ¿Cómo se le llama el punto más, no? Sí, tendría que estar este ternasco para estar aceptable en su punto, pues un rosa grisáceo, ¿vale? Ajá. Que no sea ni crudo ni muy rosa. La verdad que el ternasco, bueno, tiene una característica, ¿no? Crudo, para comerlo crudo habría que echarle pues un poquito de, o marinarlo con alguna sal, alguna especia para poder comerlo crudo.
Ajá. En este caso, hemos echado un par de minutos que estaba la cebolla dorando, ahora otros 2 minutos por otro lado, serían los 4 minutos, para que este ternasco esté perfectamente. Vamos a cerrar, sí. Pues mientras se prepara, ¿qué vamos haciendo? ¿Vamos emplatando, pues? ¿O cómo lo hacemos? Pues son medio minuto que le queda de horno. Pues ¿vale? mira, si te parece son medio minuto, vamos a aprovechar, porque ya le han escuchado. Por su acento, de Aragón igual no parece, porque él es de Argentina, pero lleva ya aquí 16 años, ¿eh? Sí. Y 16 años en los que le ha dado tiempo de hacer muchísimas cosas, entre ellas sacarse un máster internacional de gastronomía. Eso me parece muy rimbombante el nombre, pero seguro que es muy interesante lo que has podido aprender, ¿no? Hombre, la verdad que sí, he aprendido mucho. Han sido bastantes años de estudio y de esfuerzo y la verdad que, bueno, hemos preferido siempre estar en Aragón por el público. Es un público que... Y claro, es que nosotros no cocinamos con cualquiera. Nosotros nos vamos a los mejores y entre ellos tenemos aquí Cristian a Yáñez en Cristian. la Ternasca, que, bueno, nos ha dado la oportunidad de estar juntos y la verdad que estamos encantados. Pues una cosa, Gabriel, vamos a terminarlo porque si no, no nos va a dar tiempo de verlo. Ya tenemos más o menos preparado el ternasco. A ver, saben ustedes desde casa que el tiempo en televisión es oro. Igual no está en el punto más, pero háganse la idea de que sí que lo está, que son como unos 3-4 minutos ahí al horno, eso es, a la brasa, perdón. Entonces ya lo tenemos aquí, ahora vendría cortarlo un poquitín y ponerle la guarnición que también hemos estado haciendo, que son unas patatas asadas, pero como yo digo siempre, la magia de la tele hace que de repente ya tengamos aquí las patatas bien asadas y cortadas. Lo pondríamos por aquí, si te parece, la guarnición, lo último, ¿no? Sí, vamos a cortar primero la carne, ¿vale? Para que vean. Cortamos la carne. A ver, para gustos, a mí me parece que está aceptable. A mí me gusta Aceptable. mucho el ternasco y me gusta comerlo de todas las maneras. Recomendaríamos, para que sea un tonito más rosa, más grisáceo, pues un minuto más. Un minuto más, 4 bueno. minutos que no hemos podido darle, ¿vale? Pero en casa se lo imaginan, tú no Sí, te en casa se preocupes. imagina. Echamos el ternasco entonces en el plato, lo emplatamos ya, ahora vamos a ponerle la guarnición de patatas que la tenemos justo al lado y queda pues después de esa guarnición el toque final, esa salsa de curry con, ¿qué era el otro? Con foie, eso es, con foie que hemos estado preparando. Fíjense la buena pinta que tiene ya y todavía no tiene la salsa. Le echamos un poquito de pimienta, un poquito de sal, que es importante eso saberlo, ¿eh? La sal se echa al final, no durante la cocción ni durante el asado, ¿verdad? Así que ya tenemos ahí el punto de sal y si te parece echamos la salsa. Vamos a echar la salsa, ¿vale? Y con esto terminamos este madre plato mía. tan rico, tugnedo, de Ternasco. ternasco con salsa de curry y de foie. Pues nos ha quedado clarísimo lo que es un turnedor y encima nos dan ganas de probarlo. Muchísimas gracias, Adolfo. Gracias. Un plato más Que viva el turnedor. Que viva, que viva. Que viva. Bueno, yo tengo que decir una cosa.